Hola, ¿qué tal a todos? Reciban un cordial saludo. Como siempre, hoy quiero compartir con ustedes un corto video en el cual explicaré de una manera muy corta lo que tiene que ver con el cálculo del IBC o el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes. Veamos entonces el siguiente ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio en el cual vamos a determinar el ingreso base de cotización o IBC para los trabajadores independientes. Pero antes hagamos claridad de quiénes son trabajadores independientes. Y es que esos trabajadores independientes, sus ingresos pueden provenir de las diferentes actividades, ya sea una persona como independiente que ofrezca sus servicios de manera independiente, prestación de servicios personales, como el abogado, el ingeniero, el contador, que se dedica a las asesorías, a las consultorías, sí, de manera independiente. O también aquellos independientes por cuenta propia, como es el propietario de un establecimiento de comercio, una peluquería, una tienda, un almacén, ¿sí? Independientes por cuenta propia. Y en tercer lugar, independientes diferentes a prestación de servicios personales, es decir, aquellos que no encajan ni en el numeral 1 ni en el numeral 2, pero que de todos modos es una actividad de manera independiente. Bueno, tenemos entonces el artículo 244 de la ley 1955 del 2019, el cual nos dice que todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo deberá cotizar a Seguridad Social integral sobre el 40% de los ingresos mensuales obtenidos. Entonces aquí hay tres aspectos importantes que se pueden deducir de la lectura de este artículo, y es, primero, que ese IBC debe calcularse sobre los ingresos netos, ya no es sobre los ingresos brutos, sino sobre los ingresos netos. La norma anterior hacía referencia a los ingresos brutos. Hoy en día, mediante la modificación o más bien lo que trajo esta nueva ley, es que deben tenerse en cuenta los ingresos netos. ¿Y cuáles son los ingresos netos? Pues muy sencillo, es el producto de tomar los ingresos brutos y restarle unas devoluciones, rebajas y descuentos y también unas rescisiones, y nos da como resultado unos ingresos netos. Otro aspecto importante, y es que esa cotización debe hacerse mes vencido. Si ustedes recuerdan, anteriormente la cotización se hacía de manera anticipada, donde aquel independiente ni siquiera había recibido el ingreso y debía pagar los aportes correspondientes a salud y pensión. Hoy en día también estamos diciendo con esta norma de que debe hacerse mes vencido. Y el otro aspecto importante, y es que el 40% debe calcularse sobre los ingresos netos recibidos de manera mensual. Entonces esos son pues los tres aspectos importantes que se deben considerar. También hay que tener en cuenta de que en aquellos contratos donde se facture también un IVA, pues lógicamente que ese IVA no constituye un factor que deba ser tenido en cuenta para efectos del cálculo del IBC. No, son situaciones totalmente diferentes. Una cosa es el valor del contrato y otra cosa es el valor del IVA, razón por la cual este último no deberá tenerse en cuenta como factor de cálculo del IBC. Muy bien, aquí tenemos entonces un contrato con una cuantía de 10 millones de pesos, y acogiéndonos a lo que nos dice el artículo 244, nos dice que el ingreso base de cotización es el 40% de ese valor. Vamos a suponer que esos son los ingresos netos, es decir, que si le aplico el 40%, entonces me va a dar 4 millones de pesos. Aquí está la fórmula, ¿sí? Y por lo tanto los aportes a salud del 12.5 sobre esos 4 millones de pesos, ¿sí?, van a corresponder a un valor de
500.000 pesos. Y los aportes a pensión, es decir, del 16%, van a corresponder a un valor de 640.000 pesos. Es decir, que este trabajador sobre este contrato deberá pagar aportes al sistema de seguridad social integral 1.140.000 pesos. Nótese entonces que los porcentajes de salud y pensión son totalmente diferentes a aquellos que se le calculan a una persona que está vinculada por nómina a una empresa, ¿sí? Allá en esa nómina estamos hablando de un 4% en salud y un 4% en pensión. Aquí estamos haciendo referencia a que el trabajador como independiente debe asumir el 100% de los aportes al sistema de seguridad social integral, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí está el valor de los aportes al sistema general de salud y pensión sobre un contrato de 10 millones de pesos. ¿Qué tal entonces si lo hacemos sobre un contrato únicamente a salario mínimo? Entonces, aquí tenemos un salario mínimo y si le aplicamos nuevamente el artículo 244 de la ley 1955, tenemos que ese 40% del salario mínimo me da 331.246 pesos. Y entonces el artículo 3271 del decreto 780 de 2015 nos dice lo siguiente en relación al salario mínimo como base de cotización o aquel valor que está por debajo del salario mínimo. Dice, en ningún caso el IBC, es decir, este que tenemos acá, podrá ser inferior a un salario mínimo. Significa entonces que si nosotros le calculamos el 40%, pues estamos por debajo de un salario mínimo. Y por lo tanto, el aporte a salud y a pensión no podrá ser por debajo del salario mínimo. Así pues, que el porcentaje del 12.5 y del 10% debe aplicarse sobre el salario mínimo, no podrá estar por debajo. Aquí tenemos la fórmula donde se toma el salario mínimo, no el IBC, porque estaría muy por debajo, y a ese valor es el que se le aplica el 12.5, lo mismo para pensión, ¿sí? Es decir, que el valor total del aporte para esta persona a salario mínimo es de 236.013 pesos. De esta forma es pues como se calcula el IBC, el ingreso base de cotización para los trabajadores independientes. Tengamos en cuenta que en relación al ARL será el contratante quien deba afiliar y asumir los aportes a dicho ARL. Bueno, mis amigos, como siempre espero que haya quedado claro, que haya sido de su completo interés. Cualquier comentario, por favor dejarlo en el canal. Sí, agradezco sus comentarios. También invitarlos para que se suscriban a dicho canal y así puedan recibir en tiempo real todo el material que se está subiendo, material que es para ustedes. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video.